Hola amigos de Tierra de Monstruos, gracias por acompañarnos en un episodio más del programa en el que, como ya sabréis si sois oyentes habituales, estamos aprovechando las vacaciones para poner el programa al día con los estrenos del verano y no llegar al principio de septiembre muy retrasados. Antes de comenzar con el programa, quisiera recordaros una vez más, y a fuerza de resultar bastante pesado, que si os gusta el podcast, no olvidéis de seguirnos en la plataforma donde nos estéis escuchando y dejar vuestro like o vuestros comentarios. Con ese simple gesto, nos ayudáis a seguir con el programa, que siendo un proyecto independiente y no profesional, a veces resulta complicado llegar a tiempo para ver todas las películas de terror estrenadas y reseñarlas para todos vosotros. Y ahora sí, ahora comenzamos con el episodio número 18 de Tierra de Monstruos, en el que vamos a reseñar los primeros estrenos del verano que han pasado por nuestras salas de cine. Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. En los últimos meses, el término Nepo Babies ha estado resonando con frecuencia en los círculos de la industria de entretenimiento. Un término que en realidad no es nuevo, puesto que es un acrónimo un tanto despectivo que hace referencia a los hijos de actores, directores o productores que siguen la misma profesión que sus padres, o para el caso, una relacionada con su trabajo. Históricamente, la industria cinematográfica siempre ha contado con hijos de profesionales que siguen los pasos de sus padres. Un ejemplo notable es Nicolas Cage, sobrino de Francis Ford Coppola, quien cambió su apellido para evitar el nepotismo y construirse una carrera en Hollywood sin ser asociado directamente con su influyente familia. En el ámbito del horror y el thriller, varios han sido los descendientes de profesionales que han logrado cierto prestigio al margen de la órbita de sus padres. Lamberto Bava o Jennifer Lynch son algunos de los nombres que se vienen a la cabeza. Hoy en día, una nueva generación de talentosos Nepo Babies también ha comenzado a destacar en el género del horror. Jóvenes cineastas como Brandon Cronenberg, Oz Perkins, Panos Cosmatos y las recientes incorporaciones de Caitlin Cronenberg e Isana Night Shyamalan han elegido el horror como vehículo para mostrar sus credenciales al mundo. En esta reseña nos vamos a centrar en la ópera prima de Isana Night Shyamalan, la hija de ya sabéis quién, y que lleva por título Los Vigilantes, una adaptación de uno de los principales autores irlandeses de terror contemporáneo que Isana dirige y escribe al mismo tiempo. Además, soy joven, estoy soltero, tengo éxito y definitivamente estoy bueno. Dijeron que es matar dos pájaros de un tiro. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? Estamos como tú, perdidos. Vienen todas las noches. Nos observan hasta que amanece. Nos ven desde el otro lado. La trama de Los Vigilantes sigue a Mina, una joven norteamericana interpretada por Dakota Fanning, que trabaja en una tienda de animales de Galway y recibe el encargo de llevar una ave exótica a un zoo al otro lado del país. Sin embargo, durante el viaje, su coche se avería súbitamente en medio de un frondoso bosque, obligándola a adentrarse en sus profundidades en busca de ayuda. Pronto descubrirá que no está sola en el bosque y que una presencia siniestra la acecha, lo que la obliga a encontrar refugio en una extraña edificación con forma de búnker donde se une a tres extraños que también están atrapados en el lugar, y que le revelan que criaturas invisibles los observan a través de un gran ventanal despejado y que por tanto no pueden salir al exterior. Les va a encantar a alguien nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen?
aplauden. A ti, Mina. ¿No quieres saber qué son? Es imposible. Contrario a lo que muchos podrían pensar, ser hijo de una figura famosa o exitosa no es una tarea sencilla. Vivir y más aún crear algo originalmente bajo la sombra de un talento mayor con el que inevitablemente serás comparado es un desafío considerable. A diferencia de lo que sí consiguieron Brandon Cronenberg o Panos Cosmatos, quienes destacaron por su propia voz y no la de sus padres, Isana Night Shyamalan comete el error de reproducir como una fotocopiadora las obsesiones habituales de su padre en su debut para la pantalla grande. Combinando el rico folclore irlandés con el suspense psicológico característico de la filmografía de su padre, la película Isana es un thriller de horror sobrenatural muy irregular, que cuenta con momentos razonablemente convincentes, sobre todo en el primer tercio de la película, para luego caer en la abundancia de clichés y en la sobreexplicación. Lo mismo que le sucedió a su padre, por cierto, en películas como El bosque o La joven del agua, ambas referencias directas de los vigilantes que comienzan con la construcción de un misterio maravilloso para después desaprovecharlo con explicaciones extravagantes y anticlimáticas. En mi opinión, Los vigilantes comienza de una manera muy prometedora, con un potente prólogo de persecución en un bosque, que ya hemos visto anteriormente pero resulta muy efectista. Todo queda muy bien presentado, hasta que Mina queda atrapada en el gallinero, y sus compañeros de infortunio le explican las reglas que debe seguir para sobrevivir. Isana Night Shyamalan nos ofrece una fábula de terror tradicional donde el horror no es explícito pero se percibe constantemente, lo cual me funcionó muy bien al principio y me mantuvo atrapado. Lo malo es que no tardé mucho tiempo en empezar a pensar que faltaba esa sensación de peligro urgente que me estaban intentando contar. Es verdad que hay algunos momentos de tensión cuando Mina infringe las reglas y provoca la ira de los vigilantes, pero el resto del tiempo nunca sentí la amenaza como algo verdaderamente palpable. Además, la constante verbalización de las reglas que hace el personaje de Madeleine, interpretado por Olwen Fouer, no ayuda y no logra transmitir el auténtico miedo. Por otra parte, Isana Night Shyamalan comete el gran error de ignorar una de las máximas más importantes del género. Aquella que dice que el suspense disminuye en intensidad cuanto más se revela, y que Ridley Scott manejó tan maravillosamente bien en Alien el octavo pasajero. Isana me pareció empecinada en explicar cada detalle y cada motivación en exceso, lo cual me hizo perder buena parte del misterio que intenta construir desde el principio, y lo peor es que me impidió sacar mis propias interpretaciones de lo que estaba viendo. Para colmo, a medida que se revelan las respuestas a los misterios planteados, la historia se mueve de lo espeluznante a lo absurdo. La sucesión de tonterías mitológicas y simbolismo de andar por casa con la que Isana trata de explicarnos lo que está pasando me dejó muy descolocado. Era todo tan absurdo que ya no supe si estaba viendo una relectura alucinada de Alicia en el País de las Maravillas o un ensayo en plan Dostoyevsky sobre el doppelganger que nos persigue. Por lo menos, y para ir terminando esta reseña, tengo que decir que Isana me pareció que mostraba cierto oficio a la hora de dirigir Los vigilantes. Algo que me sorprendió dada su limitada experiencia anterior. Antes de esta película, Isana solo había dirigido un puñado de capítulos de Servant, la serie que su padre rodó para Apple TV y poco más. Por ejemplo, la escena en la que Dakota Fanning observa su reflejo en la ventana despejada del búnker, que por cierto nos anticipa el clásico giro argumental marca de la casa Shyamalan, me encantó, y es un elegante ejemplo de la competencia de Isana en el aspecto visual. En resumen, Los vigilantes es una película más prometedora que realmente satisfactoria, y además revela las debilidades en la dirección y sobre todo en la escritura de Isana Night Shyamalan. Sin embargo, también deja entrever a tenor del primer acto que Isana Night Shyamalan demuestra tener capacidad y solvencia para crear algo verdaderamente inquietante. Eso sí, cuando decida salirse de la alargada sombra de su padre. Y mientras que no logra desprenderse de la sombra paterna, este primer intento de dirigir un largometraje se queda como sus personajes inmóviles siendo observados por los vigilantes. Un bodegón de naturaleza muerta. En este segmento del programa, vamos a hablar de otro debut en el mundo del largometraje, el de la directora noruega Thea Vincendal, quien también coescribe el guión junto al escritor sueco John Ajvide Lindqvist. Lindqvist es un escritor al que todos conocéis por Déjame entrar, una novela que combinaba vampirismo y humanismo para narrar la historia de amistad entre una adolescente vampira que se acaba de mudar a un bloque de edificios
y un niño humano que conoce en un parque. Su éxito fue tal que dio lugar a 2 adaptaciones cinematográficas y una serie de televisión creada por Showtime. Un año después de la publicación de Déjame en paz, Linkis escribió su segunda novela, Descansa en paz, en la que intentó replicar la fórmula del enfoque humanista pero con el mito de los muertos vivientes, y que es la novela en la que está basada la película que voy a reseñar. Mamá ha tenido un accidente. Murió mientras la operaban. Y se ha vuelto a despertar. Descansa en paz sigue la historia de 3 familias noruegas muy diferentes entre sí, pero unidas por un vínculo común, el dolor por la pérdida de un ser querido. Un día extremadamente caluroso en Oslo y tras una serie de fenómenos electromagnéticos inexplicables, las 3 familias experimentarán el regreso a la vida de sus familiares recién fallecidos, obligándolas a enfrentarse a las inesperadas y complejas consecuencias psicológicas y fisiológicas de dicho regreso. Hola. Bastante alejada del cine estereotipado de zombies, Descansa en paz es un drama con elementos de terror que se enfoca más en el dolor y la conexión humana entre los vivos y los muertos que en el horror convencional asociado a la figura del zombie. Un drama cotidiano que personalmente me recordó a The Innocents, sobre todo por ese tono melancólico que las envuelve y por la atmósfera de horror elevado que indudablemente tienen ambas películas. Tanto The Innocent como Descansa en paz exploran las consecuencias realistas que tiene un evento antinatural entre ciudadanos corrientes. En la película de Eskil Bot, el horror se construye a partir de la subversión del tropo de los superhéroes, reflejado en un grupo de niños que descubren que tienen poderes psíquicos y comienzan a jugar y experimentar con ellos en el parque con consecuencias funestas. Mientras que en la de Vincent Dahl, la subversión del tropo de muertos vivientes se manifiesta en las familias que ven cómo regresan sus seres queridos convertidos en zombies y el coste terrible que tienen que pagar por ello por mucho que se alegren de su regreso. La diferencia entre las 2 películas radica en que, mientras Bot movía la cámara con intencionalidad para generar el mayor impacto, la directora noruega ha optado por explorar las interacciones de las familias con un ritmo excesivamente lento y contemplativo, que termina volviéndose tedioso y casi torturador de puro aburrimiento. A esto, además, tuve que sumarle cierta suspensión de la incredulidad al principio de cada historia que no me esperaba. Hay un anciano, por ejemplo, que no se asusta cuando escucha al cadáver de su nieto moverse en su tumba, sino que encima coge una pala y lo desentierra en plena noche como si tal cosa. O una mujer lesbiana que acaba de asistir al funeral de su pareja que no solo no se sorprende del regreso de la difunta, sino que la prepara el almuerzo. A ver, es cierto que se trata de personajes desesperados por el dolor, pero me resulta muy difícil creer que nadie esté particularmente horrorizado o extrañado por el regreso de su familiar muerto. Encima, regresan mostrando evidentes señales de que están muertos, consumidos por la putrefacción o con apenas un susurro como su respiración. Lo que quiero decir es que como espectadores siempre sabemos lo que son los regresados. Aunque la directora nunca utilice la palabra zombie, conocemos perfectamente su naturaleza y lo que son capaces de hacer. Así que me parecía muy raro que los protagonistas no supieran esto, y quisieran alimentarlos o abrazarlos. Se empeñaban en interactuar con ellos, de aquí se entiende el título original de la película, que es algo así como manejar los no muertos, a pesar de que, como todos sabemos, que las cosas no van a acabar bien. Como era de esperar, todo termina como se anticipa, pero sin sustos ni sobresaltos, con un ritmo lento y deliberado, y sin generar ni un solo gramo de terror genuino. Aunque hay cadáveres ambulantes en esta película y algunos reaccionan de manera hostil, los escasos sustos que ofrece Descansa en paz son inofensivos y muy poco relevantes. De hecho, en el tercer acto, la trama da un leve giro hacia el cine de zombies más convencional que no solo me aburrió más que todo lo visto anteriormente, sino que encima provoca problemas de ritmo en una película que hasta ese momento se había mantenido muy controlada. En resumen, Descansa en paz es una sombría muestra de terror elevado sobre el duelo y también sobre cómo una posible resurrección de nuestros seres queridos no alivia el dolor sino que lo agrava. Thea Vincent Dahl nos sugiere que nuestra desesperación por aferrarnos al pasado es lo que perpetúa nuestro sufrimiento y que como evidentemente nadie regresa de la muerte debemos aceptar esta realidad para superar el dolor y seguir adelante. Y todo esto está muy bien, pero claro, hemos venido a ver una película de terror. Es cierto que Descansa en paz cuenta con un par de escenas que ponen los pelos de punta, como la que le involucra a una mascota o la relación de una madre, interpretada por la genial Renate Reinsve, cuando ya no puede soportar más la ausencia de su hijo muerto, pero son rápidamente relegadas a un segundo plano para seguir con la disertación sobre el duelo.
El mayor problema al que se enfrenta el terror elevado es que no siempre se mantiene el equilibrio entre la profundidad temática y el entretenimiento. Descansa en paz fracasa en este punto, y no consigue satisfacer a los aficionados del terror convencional. Así que si buscas emociones fuertes para este verano, deja descansar en paz a esta película y búscate otra. Por cierto, antes de terminar esta reseña, me gustaría resaltar la triste pero hermosa banda sonora del compositor Peter Rayburn, muy probablemente lo único que recuerdes después del final de esta película. Esto, y por supuesto, lo terriblemente aburrida que fue. Estás escuchando Tierra de Monstruos con Terror Beat. Han pasado 6 años desde que Un lugar tranquilo se convirtiera en un magistral ejercicio de tensión y suspense. La película, dirigida y protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt, narraba la historia de una familia que lucha por sobrevivir en un silencioso mundo posapocalíptico tras los primeros años de una invasión extraterrestre. El inesperado éxito de dicha película, tanto de crítica como de taquilla, fue tal que propició una secuela 2 años más tarde, con Cillian Murphy reemplazando al propio Krasinski, quien volvió a encargarse de la dirección. En esta ocasión, la película no obtuvo tanto éxito. Posiblemente tuviera mucho que ver que fuera estrenada en tiempo de pandemia, aunque no lo hizo mal del todo. Lo bueno es que su escalofriante prólogo, filmado en un campo de softball infantil de un pequeño pueblo de Nueva York, nos mostró algunos terroríficos detalles de cómo se produjo la invasión alienígena. Siguiendo la línea de este prólogo, Un lugar tranquilo día 1 es una especie de precuela spin-off sobre el primer día de la invasión alienígena en la isla de Manhattan, y cómo sus habitantes se ven forzados a guardar silencio para sobrevivir en una ciudad que produce una media de 90 decibelios de ruido diariamente. En esta ocasión, Krasinski sí queda totalmente un paso atrás, enfocándose únicamente en labores de producción, y dejando la dirección y el guión a cargo de Michael Sarnowski, un cineasta de Connecticut que se destacó con su ópera prima Pig, una película protagonizada por Nicolas Cage como un ermitano recolector de trufas que persigue furibundo a los ladrones de la cerdita que le ayuda a encontrarlas y que supuso uno de los debuts más aclamados del cine indie norteamericano de los últimos años. En Un lugar tranquilo día 1, Sarnowski cuenta con la talentosa actriz Lupita Nyong'o interpretando a Samira, una joven afroamericana con cáncer terminal que decide unirse a una visita a la isla de Manhattan con la única intención de disfrutar de una última porción de su pizza favorita antes de que su enfermedad se lo impida. El problema es que su plan se ve interrumpido cuando una lluvia de meteoritos marca el comienzo de una invasión de feroces monstruos alienígenas extremadamente sensibles al sonido que obliga a los supervivientes a mantenerse en silencio constantemente. A pesar del caos y la destrucción que se aprueban de la ciudad, Samira se aferrará obstinadamente a su objetivo de comer su trozo de pizza, incluso aunque tenga que cruzar la decena de kilómetros que separa Chinatown hasta Harlem en medio del apocalipsis alienígena. Al igual que las 2 entregas anteriores, las claves de Un lugar tranquilo día 1 radican en la dirección de actores y en el magistral manejo de los momentos de silencio. Si en Pig Sarnowski se confirmó como un genial director de actores, en esta película se consagra, especialmente por su habilidad para explorar la vulnerabilidad de Samira, quien a pesar de su enfermedad es emocionalmente fuerte y en ocasiones puede resultar incómoda por esa pinta de cadáver ambulante con la que se presenta al principio y su mal humor. Sin embargo, a medida que avanza la historia, deja atrás esa postura y revela una enorme conexión emotiva con Eric, el otro gran protagonista de la película. Un desconocido que se convierte en su compañero de viaje y que es mucho más vulnerable, llegando a depender casi por completo de ella. Eric está protagonizado por Joseph Quinn, a quien vimos haciendo de malote en la 4ª temporada de Stranger Things. Ambos tienen que recorrer los distintos escenarios fatalistas a los que los somete Michael Sarnowski y mantenerse con vida. Escenarios maravillosamente fotografiados por la cámara de Pat Scola, donde el entorno se convierte en un factor clave para amplificar la tensión ante cualquier ruido accidental.
Hay una escena, por ejemplo, que me recordó mucho las imágenes vividas durante el 11S, en la que Samira deambula desorientada entre cenizas y un polvo blanco que se adhiera a su rostro, mientras a su alrededor otros supervivientes se convierten en víctimas de sus propios gritos de terror. En otra, una multitud intenta avanzar en silencio en busca de ayuda, pero la falta de prudencia y el miedo hacen que la fila interminable de personas se convierta en un pandemonio de caos y muerte. Un lugar tranquilo día 1 no está exenta de errores, ni de inconsistencias. Los monstruos parecen sentirse atraídos por ruidos artificiales, a veces estruendosos, y otras por sonidos mínimos, como la rasgadura de una camisa. Sin embargo, en algunas escenas no reaccionan ante ruidos que deberían atraerlos y que los espectadores sí podemos oír, como pisadas o una conversación entre susurros. Lamentablemente, estas inconsistencias se multiplican a medida que avanza la trama, especialmente en la segunda mitad. Entre las decisiones cuestionables, para mí destaca una por encima de todas, y es la absurda decisión de Eric de seguir a Samira, en vez de sumarse a la fila de supervivientes que se dirige hacia la ayuda militar. Por mucho que lo pienso, no le encuentro ninguna razón creíble para que tome esa decisión. Tampoco me convencieron mucho esas calles de Manhattan absurdamente desiertas después de un solo día de invasión. En una isla donde viven más de 1,5 millones de personas, lo más lógico es que sus calles aún estuviesen abarrotadas de gente huyendo, luchando e incluso muertos por todas partes. Y el colmo de todo es la presencia de un gato que aparece y desaparece sin razón aparente, que nunca maulla y que incluso es capaz de bucear sin resistirse a quien lo lleva abrazado como un fardo. Me tiré una buena parte de la película pensando que Sarnowski estaba burlándose del tokenismo, esa práctica del cine actual de hacer concesiones superficiales hacia un grupo discriminado para dar apariencia de diversidad sin verdaderamente creer en ella, sustituyendo al típico perro que aparecía en las películas catastrofistas de los 90 por un felino, eso sí, con evidentes costumbres de cánido. Un lugar tranquilo día 1 también me parece que escasea de verdaderos momentos de miedo. Aunque los personajes se enfrentan a situaciones de peligro y hay numerosas escenas de muerte, creo que la tensión se vuelve repetitiva debido a la abundancia de persecuciones y rescates de último momento, que además terminan siendo muy predecibles. Michael Sarnowski, por otra parte, tampoco oculta a los monstruos, como se hacía Krasinski, lo cual no es malo en sí mismo, pero es que lo que me enseña no me resultó lo suficientemente interesante. Es más, me recordaban un montón al Demogorgon de Stranger Things, sobre todo los planos sobre sus caras abriéndose como una flor para mostrar sus oídos hiperdesarrollados. Además, Sarnowski le da más importancia a la acción que al terror. Aquí las criaturas se mueven y atacan en manada, pero sorprendentemente hay menos sangre de la esperada. Aunque visualmente la acción es impresionante, apenas genera un ápice de miedo. Basta comparar cualquier escena de esta película con la del parto de Un lugar tranquilo para notar la diferencia. Por otra parte, creo que la película tampoco aprovecha el sombrío nihilismo implícito en su premisa. ¿Qué harías tú si el apocalipsis se desata a tu alrededor cuando ya no tienes nada que perder? Convertir a Samira en una paciente de cáncer terminal dependiente de parches de morfina para soportar el dolor debería haber añadido una capa intrigante al horror de enfrentarse a una invasión extraterrestre, pero Sarnowski diluye el impacto emocional en beneficio de la acción típica de un thriller de supervivencia. En resumen, Un lugar tranquilo día 1 es una película de suspense eficaz, pero bastante predecible como híbrido de acción y horror. Sin embargo, cuenta con suficientes escenas de acción apocalíptica y las sólidas interpretaciones de Nyong'o y Quinn como para valer la pena disfrutar de ella. Además, están esos pequeños matices que reflejan el evidente talento de Michael Sarnowski, como esa panorámica de los rascacielos de Nueva York vista desde un cementerio en Queens con la que se abre la película. Sin embargo, no esperes sentir mucho miedo en tu butaca. Como dato curioso, el personaje interpretado por Jimon Jong-soo también aparece en Un lugar tranquilo 2, como el líder de la colonia de la isla donde la familia de Emily Blunt busca refugio. Lo cual sirve de conexión entre esta historia y las entregas anteriores y nos hace pensar que hay franquicia para rato. Hace 2 episodios de Tierra de Monstruos os reseñamos una de las primeras películas sobre arácnidos asesinos que iban a ser estrenadas a lo largo de este año 2024. Y la segunda nos ha hecho esperar. Independientemente de cómo se mire, las arañas siempre han tenido un papel destacado en el miedo colectivo de la humanidad. Desde la antigüedad, los arácnidos, sin importar su tamaño, forma o especie, nos han provocado un pánico incontrolable, y tanto los cuentos populares como los mitos de diversas culturas están llenos de simbolismo relacionado con las arañas. En el mundo contemporáneo, las arañas se han vuelto aún más aterradoras, peligrosas y repulsivas, especialmente gracias al cine. Y los cineastas no han dudado en alterar su apariencia para hacerlas aún más espeluznantes. Una de estas alteraciones proviene del espacio exterior, con arañas llegadas a bordo de naves espaciales o meteoritos que caen en la Tierra. Usted llamó por los ruidos en sus paredes, ¿cierto? No fui yo. ¿Está segura? Hola, pequeña. Charlotte.
Necesito que cuides a Liam. ¿Por qué? Porque tiene 6 meses y se come el papel. Cada vez que intento conectar, ella retrocede 2 pasos. Buenas noches, Ethan. ¿Tienes hambre? Genial. Te llamaré Sting. Hola, Eric. ¿Una araña puede crecer el doble en un par de horas? No, fisiológicamente es imposible. ¡Santo cielo! ¿Qué diablos le pasó? Ratas. No creo que una rata haya hecho eso. La trama de Sting, Araña Asesina, gira en torno a Charlotte, una adolescente que está lidiando con la separación de sus padres y que adopta una pequeña araña como mascota sin saber que es de origen extraterrestre, y tiene un apetito voraz por la carne. Para empeorar las cosas, la araña comienza a crecer rápidamente, convirtiéndose en una amenaza mortal para los vecinos del destartalado bloque de apartamentos de Brooklyn donde viven Charlotte, que está interpretada por Layla Brown, y su familia. Las arañas solo saben 2 cosas: comer y matar. ¿De qué tipo de araña hablamos? Una enorme. La picadura de una araña paralizará a su presa. Porque le gusta alimentarse de carne viva. Todo es mi culpa. Enfrentaremos esto juntos. Sting. ¿Esa es tu araña? El prólogo de Sting, Araña Asesina, comienza con gran fuerza visual y una de las mejores secuencias de apertura que he visto este año. En esta secuencia, una araña negra emerge de un meteorito y explora lentamente las pequeñas habitaciones de una casa de muñecas, deteniéndose en una preciosa cuna en miniatura. La cámara luego se aleja, revelando el apartamento de una anciana con Alzheimer que solicita la ayuda de un exterminador para eliminar lo que sea que se esconde detrás de las paredes de su hogar. El actor afroamericano Jermaine Fowler interpreta a ese Frank el exterminador en una hilarante parodia de los cazafantasmas versión exterminador de plagas. La escena está rodada con un tono folletinesco, prometiendo una divertida combinación de comedia y horror que lamentablemente el resto de la película nunca logra conseguir. Y es que, queridos amigos de Tierra de Monstruos, esa escena es lo único bueno que vais a ver en esta película, porque aunque en un principio la idea de una araña alienígena que se vuelve más grande y más violenta puede resultar muy atractiva, las dinámicas de los esperpénticos vecinos del edificio lo son mucho menos, hasta el punto de que te sacan de la película con la contundencia de un defensa central en el saque de un córner. A diferencia de lo que pudimos experimentar hace unas semanas con la película francesa Vermines la plaga, donde los diversos habitantes de un bloque de apartamentos sociales aportaban el grado justo de realismo a una historia similar, en Sting, Araña Asesina, la excentricidad de sus vecinos y sobre todo su falta de profundidad impide que empatices de alguna manera con ellos. Especialmente la casera de dudoso acento germánico interpretada por una actriz de la talla de Robin Nevin y el estudiante de biología introvertido y siniestro del piso de arriba me irritaron más de la cuenta. Ambos personajes me parecieron más caricatura de dibujos animados que personas reales. Por otro lado, la interacción entre Charlotte y sus padres me resultó muy escasa e insuficiente para reforzar el drama de familia disfuncional que Roach Turner quiere establecer. Primero, Charlotte parece unida a su padrastro por su afición compartida a los cómics, y de repente están separados y enfadados el uno con el otro de manera caprichosa. Todo esto hace que la película me parezca enormemente desajustada, como si por un lado fuera un drama familiar de telefilme matinal y por otro un film de terror con estética y ángulos forzados a los Sam Raimi. Para mí, Sting, Araña Asesina es más perturbador en su primera mitad, cuando la araña es pequeña y más realista. Roach Turner construye el suspense a partir de lo que no vemos, pero intuimos. Una araña de voracidad descomunal claramente inspirada en la araña viuda negra australiana, que está encerrada en un tarro de conservas por una preadolescente angustiada que odia a su padrastro, no puede terminar bien. Los numerosos planos de gabinetes de cocina y rincones oscuros donde la araña podría esconderse antes de atacar consiguieron ponerme los pelos de punta. Además, por si fuera poco, se nos dice que puede imitar cualquier sonido básico como un silbido o el llanto de un bebé. Un artificio que hubiera dado mucho más juego, pero que desafortunadamente Roach Turner desaprovecha a lo largo de la película. A medida que la araña crece en tamaño, la película avanza con pocas sorpresas y más decepciones.
La combinación de marioneta animatrónica y efectos CGI con la que Weta Workshop diseñó la araña Sting me pareció poco convincente. Y lo mismo puedo decir del bloque de apartamentos que sirve de escenario para la mayor parte de la película, donde me irritó especialmente la cantidad de escondites que parecía encontrar una araña del tamaño de un ternero. Aunque algunas escenas funcionan en su mayoría de manera aceptable, especialmente la muerte de una vecina con problemas de alcoholismo y un horrible acento español, el estilo visual en general me parece que carece de la inspiración necesaria para recrear escenas que realmente den miedo. En este sentido, Sting Araña Asesina es capaz de sobrecogernos con una escena de la sombra de la araña gigante deslizándose sobre un bebé en su cuna y por otro, matar al personaje Robin Nevin fuera de encuadre sin ningún tipo de impacto. En resumen, Sting Araña Asesina podría haber sido una genial película de serie B sobre arañas gigantes, pero se ve mucho más genérica de lo que debería y sobre todo muy poco inspirada. Es como si el director Kia Rose Turner tuviese muchas de las ideas correctas en la cabeza, pero no se diese el tiempo necesario para desarrollarlas adecuadamente. Y todo se siente demasiado precipitado y sobre todo superficial. Curiosamente, la araña australiana que inspira el diseño de Sting, nombre que Charlotte le da a su mascota y de ahí el título original, es casi tan aterradora, si no más, que la araña alienígena de la película. Una invasión en ese mismo bloque de apartamentos por un arácnido tan letal hubiese generado una película de terror mucho más impactante que esta monster movie de araña gigante poco creíble. Además, seguro que Weta se hubiese lucido mucho más si hubiera trabajado con centenares de viudas negras australianas surgiendo de la red de túneles de ventilación del edificio que con una araña gorda y poco lucida. Y no hay más. Hasta aquí llegó el episodio número 18 de Tierra de Monstruos, que coincide más o menos con los estrenos de junio y que espero que os haya gustado. Respecto a la música, está seleccionada de las bandas sonoras de Los Vigilantes, compuesta por Abel Korzeniowski, de Descansa en Paz, compuesta por Peter Rayburn, de Un lugar tranquilo día 1 de Alexis Grapsas, quien también compuso la partitura de Pig, y de Sting Araña Asesina, compuesta por Anna Drubic, de quien ya hemos hablado con anterioridad en nuestro programa. Respecto a la canción utilizada como fondo musical, he elegido un tema de Dark Ambient del dúo formado por David Sylvian y Holger Zuckey, y que lleva por título Play The Spiraling of Winter Ghost. Y nada más, me despido hasta el próximo programa en el que hablaré de los estrenos correspondientes al mes de julio y que grabaré dentro de unos pocos días. Mientras tanto, disfrutad de vuestro verano y sed muy felices. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.